El odio que habita en el alma convierte al hombre en la sombra de sí mismo, un monstruo hecho de rencor. Cuando el abandono se vuelve tu amigo constante, el corazón se endurece y nace un monstruo dentro. La tristeza profunda es la semilla oscura que alimenta monstruos invisibles en nuestro interior. No hay peor monstruo que aquel creado por la soledad, el odio y el dolor acumulado. Cuando el abandono duele tanto que destruye la esperanza, aparece un monstruo en lugar del ser humano. El odio no solo corroe el otro, también libera el monstruo que dormía en lo más profundo de nosotros. La tristeza que no se sana ni se expresa alimenta la bestia que puede devorar la humanidad de un corazón. Un alma herida por el abandono puede transformarse en el monstruo que nunca quiso ser. Creo que sin dudas todas estas frases definen muy bien la situación por la que pasé yo todavía en lo más profundo de mi ser. Añoro esos días de glorias donde la única preocupación que tenía yo era cuántas más personas yo podría llenar de alegría y felicidad a los más jóvenes del hogar, pero ahora lo único que me importa de estos es cuánto podré hacerlos gritar mientras me regodeo del daño que les hago, pero estoy seguro que no entienden de qué hablo yo. Verdad, lamento mis morales, si no es que nunca me gusta recordar mi pasado. Yo no soy muy conocido por ser, como decirlo, nostálgico, pero aún así estoy seguro que entraron en esta creepypasta para saber de mí. Pero déjenme decirles algo, esta no es una creepypasta más del montón, no señor, esta no es otra historia de ojos hiperrealista llorando sangre. Esta es mi historia, una historia olvidada por el tiempo, pero mejor no perdamos el tiempo. Mi historia inicia el mismo día en que mi idea fue concebida. Todavía recuerdo ese 9 de noviembre de 1919, si hace más de 100 años, pero todavía lo recuerdo como hubiera en Mastertom en el corto titulado como Celine Folly. Y sin dudas mi aspecto no era el más refinado de todos, pero eso no evitaba que yo era un verdadero galán que tenía a las meninas a mis pies, aunque eso me causaba problemas, ¿sabes? Es irónico que en mi primera aparición, literalmente yo me quitaba la vida por mi propia mano, para no tener que confrontar los errores de mis propias acciones, pero aunque yo quería morir ese día, irónicamente fue cuando mi popularidad nació y el mundo ahora quería más de mí, así que complaciendo sus deseos, mis creadores sacaron cada vez más aventuras de mí y cada una de estas iban atrayendo cada vez más y más niños que estaban deseosos de ver más de mis aventuras. Sin dudas fueron muy buenos tiempos, llegué a ser de los más populares o el más popular en esos tiempos. Incluso iconos modernos como Bugs Bunny o la rata de fantasía de Disney son lo que son gracias a mí. Ellos me imitaban para intentar imitar una parte de mi carisma y popularidad para llegar a ser siquiera la mitad de famosos. Aún así yo muy relevante para los jóvenes. En cada pantalla de todos los hogares los niños se amontonaban solo para ver mi programa. Fue gracias a esto lo que me permitió vivir décadas en la niñez de múltiples generaciones. Con el tiempo pasaba pero todavía seguía siendo yo y todavía mantenía mi esencia. Fueron muy buenos tiempos y los recuerdos con mucho cariño. Por mucho tiempo llegué a pensar que estos momentos de felicidad y gloria para mí serían eternos. Sin dudas era muy inocente o muy estúpido. Mi caída a la desgracia empezó más exactamente en el año 1997 en mi serie animada The Twisted Tales of Felix the Cat, pero después de eso nada, literalmente ya no hubo más de mí. Mis creadores no continuaron más con mis historias
y gracias a esto tanto yo como mi mundo quedaron atrapados en una especie de limbo donde ninguno de nosotros podríamos hacer nada más que repetir todas nuestras antiguas aventuras de forma perpetua en un ciclo sin fin hasta que de la misma forma en que mis aventuras no continuaron de misma forma simplemente todo se detuvo. Gracias a esto todavía recuerdo como que antes lleno de vida y color se fue oscureciendo poco a poco las risas y el ambiente de júbilo se acallaron de golpe, pero yo fue quien sufrió. Mi aspecto antes amable y tierno se fue transformando a uno desaliñado y descuidado. Mis ganas de aventuras y inocencia se fue transformando, ya uno no podría reconocerme ahora, ni siquiera yo estuve por mucho tiempo atrapado en mi mundo bidimensional hasta que de forma tan repentina mi mundo retumbó de forma feroz haciendo que los suelos se agrietaran, las casas, árboles y demás, hasta algunos se tumbaban en pedazos como si fueran casas de naipes. Yo intentaba sostenerme de lo que pudiera agarrar hasta que por fin todo se tranquilizó. Me había caído en el suelo, fui levantando poco a poco la vista para ver mi alrededor a ver qué fue lo que había pasado hasta que a la lejanía vi un resplandor extraño que llamó intensamente mi interés y curiosidad. Estuve un tiempo viendo fijamente ese resplandor hasta que me levanté lentamente y fui caminando paso a paso en dirección de esta. Al inicio era caminando hasta que fui incrementando mi velocidad yendo en dirección de esta mientras intención de agarrar la luz que parecía alejarse cada vez más de mí hasta que por fin después de llegar hacia la luz y después de atravesarla quedé cegado temporalmente. Poco a poco fui recuperando la vista y la luz que veía provenía de un bombillo que estaba encima de mi cabeza. Yo me encontraba en una especie de almacén donde había montones de productos como juguetes, ropas, cintas y demás cosas que lo único que hacía que resaltan es que estas tenían mi imagen, no se basaban en mí, aunque todas estas cosas se encontraban en un estado muy deplorable y desgastado. Yo no sabía por qué todo esto se encontraba así hasta que un ruido me tomó desprevenido, así que me escondí entre los peluches de mí quedándome quieto sin mover ni un solo músculo, viendo fijamente a mi alrededor atentamente por cualquier movimiento. Resultó que el responsable del ruido que había escuchado era proveniente de una persona que parecía ser una especie de trabajador de limpieza que estaba hablando por una radio y por curiosidad decidí agudizar mi oído para escuchar de qué hablaba el trabajador, pero al escuchar sus palabras hizo que se órdenes de alguien para que descartara todos los objetos de mí como basura debido que requerían del espacio y que ya no tenían ningún valor. Esas palabras hicieron que quedara enmudecido, no me lo podía creer, en serio. Dijeron en pocas palabras que yo soy basura, que se querían deshacer de mí. Esas palabras llenaron mis ojos de lágrimas, sentía como en mi pecho se quebraba algo con un crujido, no sabía qué era esta sensación, me sentía miserable, como si no valiera nada. Esta sensación de tristeza fue reemplazada por una rabia asesina que se creían esto en serio, quieren descartarme como si no valiera, como si todos mis años dándole felicidad a los jóvenes, como si no fuera nada. Pero recuperando la calma en ese momento, decidí que iba a investigar el porqué, así que con decisión me acerqué poco a poco al humano que recogía la mercancía de mí y la tiraba en la basura para no asustar. Me le fui acercando poco a poco hasta que estando detrás de este decidí tocarle el hombro al trabajador para llamar su atención. Al inicio el humano no me prestaba atención hasta que por mirada era de confusión, pero al instante cambió a una mirada de horror para luego pegar un grito para alejarse de un salto. Yo intenté tranquilizar al hombre para que entendiera que no era una amenaza, pero el hombre no me hacía caso, lo único que hacía era alejarse de mí mientras me tiraba cualquier cosa a su disposición, mientras me decía que eres tú monstruo, aléjate de mi demonio o piérdete, aberración. Harto de esto y gracias a la
la furia que tenía desde hace rato sin controlarme, solté un manotazo con mis patas de la cual tenía salidas las garras, y sin darme cuenta ocurrió en el suelo. Empezaron a caer gotas de un líquido de rojo intenso y espeso. Resultó que le había atravesado el pecho al humano. Sin darme cuenta vi como en la cara de este quedaba congelado la expresión de shock y susto. Rápidamente el hombre perdió el color de su piel, quedando tan pálido como una tiza, para después los ojos de este se le apagaba la vida de sus ojos, para caer sin vida al suelo. Al inicio estaba muy asustado por lo que hice, pero esta emoción fue reemplazada a alegría. Una sonrisa salía de mis labios. Inconscientemente acerqué mi pata bañada en la sangre del humano hacia mi boca, y sin darme cuenta lamí mi pata, y esto hizo que una sensación de calidez y gusto inundó mis papilas gustativas, llevándome a un mundo de placer. Pero bueno, creo que fue suficiente. Yo no soy de los que habla mucho. Espero que lo que les conté hoy haya sido de su interés, porque si no lo fue, bueno, digamos que yo no perdono fácilmente a los que me hacen perder el tiempo, así que ruegen que no nos volvamos a ver de nuevo, porque no creo que pueda contenerme la próxima vez. Así que recuerden, ya no me reconozco. De alegría infantil a ruina y sufrimiento, pero nunca seré olvidado, y eso es una promesa.